A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022, se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Me llamo Alla Shirakalova, estoy de Ucrania y hace 2 años vivo en Gijón. Yo fui en Gijón hace de 5 años, antes de la guerra empezó, porque conocí con un hombre, ahora él es mi marido, y fui aquí, me gustó mucho, y después cuando la guerra empezó, yo me mudé aquí por vivir mi vida en Gijón. Sí. Yo salí después 2 semanas, cuando se sucedió. Pero puedo decir que al primero, cuando yo escuché sobre la guerra, se fue un poco antes de 3 días o más, es que mi pareja, en este momento era novio, fui en Ucrania con visita a mí y nos pasamos tiempo libre en Carpatos, esquiamos con la familia de mi hermana, lo pasamos muy bien y en este momento se fue, yo no recuerdo, quizás 20 de febrero 2022, cuando llamó su hermano y dijo que tú necesitas inmediatamente salir de Ucrania, porque en nuestras noticias en España todos dicen que las embajadas están cerradas y la guerra puede empezar 2 o 4 días. Y cuando él me dijo que sobre estas noticias, mi reacción fue un poco extraña, porque yo empecé a reír. No sé, quizás es una relación psicológica. Yo empecé a reír con palabras que se no puede decir, que no hay ni una razón para la población rusa, matar población de ucraniano, y algo sobre que yo tengo también raíces rusos, porque mi abuelo nació en Siberia, en Rusia, y ¿cómo es posible? Ese no puede estar, no puede pasar. Pero, ¿qué puedo decir ahora? Que yo cometí un muy grande error, que la guerra empezó, y esta guerra muy dura y muy cruel. Y después, ¿qué hacemos? Que hacemos nuestras maletas y fuimos al aeropuerto, y mi novio salió de Ucrania con último vuelo, porque en el día siguiente todos los vuelos fueron cancelados. Sí. Y yo volví en Poltava, donde estaba viviendo en este tiempo, y esperaba mis documentos para casarse. Mis documentos, porque él me hizo proposición y queríamos casarse. Y yo esperaba estos documentos, y en un día
el 24 de febrero, yo me desperté con sonidos de sirenas y muchas llamadas telefónicas de mis parientes que la guerra empezó. Sí. Después de 2 semanas, yo esperaba un día más. Él me llamó cada día que necesitas ir a mí o yo voy a ti. Y yo espero un poco, pero no. Yo dejé todo y salí de Ucrania. Y no fue tranquilo y tan bueno como yo tenía en mis sueños. En mis sueños salimos con prisa, con mucha, no tranquilo y con una maleta. Una mochila. Solo una mochila, solo cosas que más necesitas: dinero, documentos y un poco de ropa en mis hombros, nada más. Sí. En autobús, al primero fuimos a la frontera de Europa, de Polonia, en Leópolis. Esperamos un poco, después cruzamos de la frontera y de nuevo 2 días, yo no recuerdo, 2 días en autobús. Fuimos a Francia y en este lugar mi marido nos encontró y en coche llegamos a Gijón. No, conmigo fue mi amiga de universitaria, mi colega, y su hija. Y ellos tenían, planes ir a Alemania o otro país de Europa, pero en este momento yo entendí que necesito ayudar y me ofrecí a ellos que vamos conmigo. Llamó a mi novio en este momento, pregunté, que él dijo que vale, por supuesto. Si ellos quieren ir a Gijón, por supuesto, pueden ir. Sí. En Ucrania yo siempre trabajaba en oficina como empleada administrativa, el primero en archivo estatal de mi ciudad, después como técnico administrativa de Fondo Estatal de Pensiones. Y aquí todo cambia totalmente, porque aquí yo no puedo trabajar como una administrativa porque mi nivel de idioma no me da esta oportunidad. Sí. En cuenta de mi experiencia laboral aquí, es que yo he realizado unos cursos administrativos al inicio, duración de 8 meses. Tenía una práctica en una asesoría y aquí yo empecé que es muy difícil para mí. Ahora es no mi nivel. Y después he realizado un trabajo en ayuntamiento, en plan empleo de trabajo. Es un taller de jardinería. Y me encanté muchísimo. Tenemos no solo trabajo, es 40% que tenemos clases y 60% es trabajo. Y yo tenía
un equipo maravilloso, mis amigas españolas, mis colegas de trabajo, un profesor maravilloso también. Hola, saludos a todos y muchos abrazos. Si vosotros pueden verme, ellos ayudaron muchísimo y en todo, en exámenes, en trabajo, en subir mi nivel de español, en todo. Y este año fue maravilloso. ¿No? ¿Qué puedo decir más? Sí, pero tenía contrato solo para un año. Y ahora en mi corporación ahora quiero incorporarse ¿cómo esto? En esta empresa que ¿cómo se llama? Emulsa. Me pasó exámenes para incorporarse y ahora estoy esperando de resultados y también es de tema jardinería. Sí, nos casamos en 2023. En 2022, no, ¿verdad? 2022 en junio, sí, muy rápido, casamos. Cuando yo recibí mis documentos, sí, 2022. Yo no tenía relaciones con Rusia a pesar de que mi abuelo, como yo dije, fue ruso. Nunca fui en Rusia, pero yo puedo decir que mi abuelo se casó con una mujer ucraniana y toda su vida, después de la Guerra Segunda, vivió en Ucrania, en frontera de Rusia, en un pueblo. Y yo recuerdo cuando yo pasaba tiempo en verano ahí, fue un río y en un lado de este río fue pueblo ruso, en otro lado ucraniano. Y yo recuerdo que nosotros tomamos bicicletas y por el por el puente cruzamos y fuimos en territorio de Rusia sin un problema. Y en estos dos pueblos muchas familias tenían, por ejemplo, hombre ruso, mujer ucraniana y todo fue en amistad. Por eso yo pienso que para mí fue tan difícil al primero entender y acceder a todo lo que pasó. En Ucrania sí, tengo hija. Mi hija tiene 27 años y en este momento no quiere dejar Ucrania, no quiere salir. Muchas veces hablamos sobre eso, que quizás vas a mí, y ella no, mamá, quiero vivir en Ucrania. Y es su decisión y estoy respetando su decisión, sí. No, por supuesto, es mis, ¿cómo decir? Cercanos, es como mi papá, mi mamá, mi querida hermana, sobrina, sí, por supuesto, tengo familia en Ucrania y estoy muy preocupada sobre ellos, porque es muy difícil cuando por la noche algo de ellos pueden llamar y decir que tenemos un ataque y tenemos mucho miedo. Por ejemplo, mi hija vive en planta alta y cada vez si hay ataques de balística o drones, ellos necesitan bajarse y no pueden dormir. Y cuando ella llama a mí y después yo no puedo dormir también. Es muy duro y siempre muy nervioso. Sí.
Poltava, hay ciudades como Kharkiv y Kiev que sufren muchísimo de misiles cada día. En Poltava es un poco menos, pero también la gente no puede vivir normal. Y sí recordar de este invierno muy difícil cuando muchos ataques Rusia hizo por nuestra infraestructura energética y en los pisos fueron muy, muy fríos y mi hija tiene su despacho de belleza y me dice, ¿cómo yo puedo trabajar cuando yo tengo solo 1 hora por el día de electricidad? Es no posible. Pero ellos intentan sobrevivir y personas que dejaron en Ucrania, yo pienso, es personas muy valientes y con mucha fuerza dentro. Es no para todos. Emigración, yo pienso, es no para todos. Es muy difícil en realidad. Cuando tú dejas su país y en nuevas condiciones necesitas estudiar de nueva lengua, nueva cultura, tradiciones. ¿Cómo decir? Homologar sus diplomas. Por ejemplo, mi hija está médica y ella me dijo, mamá, yo estudiaba 8 años en Academia de Medicina y ahora quiero trabajar, ahora quiero tener su negocio, ahora quiero desarrollar. Y si yo voy a ti, yo necesito más que 5 años de nuevo estudiar. Por eso, quizás por otras razones, no sé. Por supuesto. Yo quiero decir muchas gracias a todos los españoles con quien estoy conocida. Estoy muy agradecida. Yo recuerdo de primeros días cuando empezamos a estudiar gratuito de español en Cruz Roja, de estas profesoras que querían explicar a nosotros las palabras. No conocimos nada y ellos querían explicar de manera los gestos y se fue muy divertido, pero fue tan mucho amable cuando tú podías ver que ellos quieren dar a nosotros todo. Después, en mis entrevistas de trabajo también, siempre mucha atención fue y ellos podían entender que para nosotros es muy difícil estar aquí, muy difícil incorporarse en otro país. Sí. No, de ucranianos no. De rusos yo conocí una chica rusa. También nos encontramos en cursos de Cruz Roja. Y cuando ella me dijo una vez que Putin nuestro presidente y soy muy como no muy política, pero si nuestro presidente hace esto, es correcto. Y después, por supuesto, yo no quería tener más conversaciones con ella. No, españoles no.
A veces tú puedes leer comentarios, algo en redes sociales de españoles sobre Ucrania, comentarios malos sobre corrupción en nuestro país o sobre esta guerra, sobre ayuda de ucranianos, pero nunca puedes saber, quizás es no personas reales, quizás es botes. Pues por eso yo no di mucha atención a estos comentarios. Por supuesto, aquí yo encontré muchas amigas, mujeres ucranianas que muy activas. Organizamos al 2023, organizamos un equipo creativo, se llama Malvas. Es como un coro, pero somos no profesionales, cantamos de alma. Y hacemos fiestas sobre nuestras tradiciones, costumbres, cantamos, bailamos, hacemos diferentes teatrales escenas. Es para todo, para no olvidar de nuestra cultura y para dar a nueva generación, nuestros niños que viven aquí, para dar oportunidad, no olvidar todo eso. Es muy importante, es nuestra misión, yo pienso. Sí, es una grupa de Donetsk, ese pueblo se llama Drushkivka, sí. Y ahora ayudamos mucho a ellos como es posible. Preparamos comida, preparamos fiesta. Ellos todos son muy amables y siempre tienen, ¿cómo decir?, encantados de ver nosotros. Sí. Sí, eso es. De gobierno de España, de Ayuntamiento de Gijón, dio a ellos buen lugar donde ellos pueden vivir, cuida sobre todo, sobre comida, sobre tutores y también nuestra asociación Credo se llama, ayuda muchísimo también a ellos, sí. Al primero ellos querían volver mucho en Ucrania. Yo sé que en pasado tenían esta casa donde vivían muy buena, nueva, con todo que ellos necesitan, pero después un ataque estaba destruida y ellos fueron a España. Es cierto. Después, todo que ellos hicieron, cuando lees noticias sobre niños asesinados de misiles, cuando lees sobre nuestros soldados que vuelven de captura rusa en estado terrible, cuando escuchas sobre muchos edificios, muchos dañados edificios y destruidos nuestras ciudades, es no posible olvidar y no posible perdonar. Es mi opinión. Gracias a Dios, no. Cerca
muy cercano. Conozco de amigas, por supuesto. Conozco un chico. Yo tenía en pasado un hobby, es senderismo, y un chico que fue en esta grupa se murió en la guerra. Sí. Por supuesto, yo tengo mi querido marido aquí, estoy muy feliz aquí y me mudó en Gijón para vivir aquí. Al inicio muchas personas querían volver y porque se fue muy difícil buscar aquí donde vivir, buscar trabajo, asimilarse aquí. Pero ahora más y más personas quieren dejar porque los niños empezaron a estudiar en las escuelas españolas. Ellos dejaron las escuelas ucranianas y ahora es como cada madre piensa qué hacer ahora, mejor estar aquí, porque aquí mi niño puede tener futuro más calma y es muy difícil ahora dejar esto todo, porque 4 años, ¿qué hacer con 4 años? No sabes. Tú perdieron este tiempo en Ucrania. Si yo puedo explicar esto todo bien. Y muchas chicas, mujeres, encontraron buen trabajo. Unas abrieron sus pequeños negocios y tienen aquí todo. Por eso muchas personas quieren dejarse, yo pienso. El futuro. Por supuesto, yo quiero que la guerra pueda terminar y después nos podemos desarrollarse y tener la vida en calma y en paz y olvidar todos este horror más rápido como es posible. Sí. Para rusos quiero decir a una persona rusa o a todos quiero decir, despierta, por favor. Despierta y haz algo para parar todo esto. ¿Cómo es posible estar en silencio cuando tu gobierno hace estas cosas terribles? ¿Cómo tú puedes después perdonar a sí mismo su silencio? Solo eso quiero decir. Sí, puedo. Проснитесь, пожалуйста, очнитесь и хватит молчать. Сделайте хотя бы что-нибудь для того, чтобы прекратить эти ужасы и эту войну. Я puedo decir en ucraniano. En ucraniano, будь ласка, зупиніться, просніться і зробіть хоч що-небудь, хоч маленький крок до того, щоб зупинити цю жахливу війну, бо ви ніколи собі цього не пробачите. Gracias a ti.